día de hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar el origen de la ciencia, el origen de la física. El presente es un homenaje al más de los más, al Dios de dioses, deidad de deidades. Nos referimos al magnánimo y valiente físico italiano Galileo Galilei. En esta ocasión posaremos nuestra mirada en una de las obras más importantes de la historia de la humanidad, la cual marcó un hito en la historia de nuestra concepción de la realidad. Galileo, enfrentándose a las ideas establecidas de su época, nos enseña que aún en la actualidad debemos enfrentarnos a todo lo establecido, no por rebeldía, no por vanidad, sino por un deber con el saber, con la sociedad y con nosotros mismos. Sin más preámbulo, sumerjámonos en el teatro de la vida, en la noble obra de nuestro héroe. Sin más, vamos a los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Buenas tardes, señor Sagredo. Señor Simplicio. Buenas tardes, señor Sagredo. Señor Salviati. Salviati, tiempos invernos. Igualmente. Buenas tardes, señores. Nos encontramos el día de hoy reunidos para discutir el problema de los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano. Recordemos entonces que el sistema tolemaico es el que dice que la Tierra se encuentra en el centro y los demás objetos giran alrededor de ella en órbitas circulares. Revisemos el sistema copernicano, que es el que habla del Sol en el centro y los demás objetos girando alrededor de este en órbitas circulares. Esperemos que todo lo que hablemos hoy concuerde sin ningún tipo de inconvenientes. Por supuesto, señor Simplicio, es que el paso a seguir es el siguiente. Vamos a revisar las hipótesis que sustentan, la hipótesis y los argumentos que sustentan esas ideas, y si encontramos los argumentos suficientes para refutarlos, entonces los descartaremos uno a uno. Antes de que empieces con la exposición de dichos argumentos, quiero hacer la siguiente interpelación. Me parece que ustedes están buscando una forma muy simple de recrear los movimientos de los astros, pero traigo a colación el siguiente argumento. Si movemos una hoja en comparación con mover la Tierra, ¿no sería lo mismo si la potencia de Dios es infinita? ¿Acaso están dudando de la potencia de Dios? Disculpe, creo que se equivoca. Yo nunca he puesto en duda la potencia de Dios, más bien hablo de la resistencia. Es decir, es más difícil mover al universo que a toda la Tierra, pero para un caso particular, mover una hoja o mover 1000 o mover la Tierra y mover al universo da lo mismo para una potencia infinita. Ahora, es decir, al final no es problema de potencia. Por lo tanto, considero pertinente revisar los argumentos de Aristóteles que aseguran que la Tierra está estática. Pues lo veo muy seguro de ello, y veo que por sus años de estudio los debe tener claro, así que por favor, expóngalos. Adelante, quiero oír. Recordemos que Aristóteles define dos tipos de movimientos, están los terrestres y los celestes. ¿Concuerdan conmigo si dejamos los celestes a los astrónomos? Sí, de acuerdo. Por supuesto. Recordemos que en el campo de los terrestres el principal es la caída de los cuerpos. Entonces hagamos la siguiente experiencia. Vayamos a la torre de Pisa, ubiquémonos en la parte más alta de dicha torre y desde ahí dejemos caer una bala, sí, obviamente sin violentarla. Señor Simplicio, ¿qué es lo más lógico que pasaría con respecto si la Tierra estuviera estática? Bueno, si la Tierra está en reposo, lo más lógico es que la bala caería junto a la torre o el objeto. Señor Sagredo, ¿y si la Tierra describiera un movimiento de rotación?
Pues obviamente la torre quedaría atrás y la esfera quedaría adelante. Esos argumentos sustentan que la Tierra está estática. Sí, estamos de acuerdo. Amén. Ahora, recordemos que otro argumento relacionado a la estática de la Tierra es el movimiento de los proyectiles. Si quieren los podemos traer a colación. Por favor. Por favor. Si tenemos un cañón y lo violentamos en sentido vertical, entonces la bala sería lanzada en este sentido. Ahora, si la Tierra está quieta, obviamente la bala va a caer otra vez dentro del cañón, pero en caso contrario, si la Tierra describe un movimiento de rotación, esta caería desfasada de él. ¿Me siguen? Sí, yo estoy de acuerdo. Es correcto. Amén. Bueno, pues lo que acabas de exponer es totalmente increíble y me quedo convencida de que Aristóteles tenía la concepción del mundo en su cabeza. Claro, ¿es la primera vez que escuchas estos argumentos? La verdad es que sí, pero comprueban una verdad natural que es completamente, a mi parecer, inexpugnable. Qué lástima que el señor Aristóteles no haya tenido balística para poder hacer las pruebas y liberarnos, de todas maneras, de la ignorancia. Estos argumentos lo único que nos dicen es que los seguidores de Copérnico tienen claras las ideas de los peripatéticos, cosa que no observamos en el caso contrario. Bajo esa situación yo tengo una historia, voy a contarles una linda historia. Cuando yo era joven y hacía mis estudios de filosofía, una vez un tipo, un tal Cristiano, no Cristiano Ronaldo por supuesto, sino Cristiano Justicio, un tipo de Rostock, quería hablar sobre las ideas copernicanas. Evidentemente yo hice caso omiso. Estamos de acuerdo que pues, es una real estupidez hablar de eso. Sin embargo, algunos amigos míos fueron y ellos, pues en la mayoría dijeron que no estaban de acuerdo. Sin embargo, hubo un amigo que yo tengo en muy buen criterio y me dijo que eso no era tan descabellado, que sonaba interesante. En ese momento me obsesioné con esa idea y entonces me pareció interesante preguntarle a los copernicanos y a los tolemaicos qué pasaba con esa circunstancia. Entonces encontré algo muy interesante. Los copernicanos cambiaron radicalmente su mente de una visión aristotélica a una idea copernicana, lo cual implica que esas ideas no son tan triviales, son persuasivas. En el caso de los peripatéticos encontré, curiosamente, que nunca jamás habían leído el libro de Copérnico. Y pues eso obviamente me generó una inquietud, y como tengo tantas dudas, estoy con ustedes aquí discutiendo esa situación. Ay, espero, señor Sagredo, que sus dudas no sean entorpecidas y al final se confunda más. Jamás, eso nunca podría ocurrir. Su Porque no puede pasar. Su discusión no tiene sentido. Entonces hagamos el siguiente paso. Discutamos las ideas de Copérnico, pero no deben juzgarme hasta que yo me quite la máscara. Entonces, repasemos el primer argumento de Copérnico con respecto al movimiento perpetuo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por favor. El primer ejemplo, hagamos la siguiente experiencia. Ubiquemos un navío en el estrecho de Gibraltar a Palestina. Señor Simplicio, ¿cómo sería el tipo de trayectoria que seguiría este navío? Bueno, sería un movimiento obstaculizado. Pero si queremos que fuera perpetuo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, para este caso, si tuviera que ser perpetuo, habría que quitar los obstáculos y además el barco tendría que ser incorruptible. Entonces, en conclusión, señor Sagredo, tenemos dos, ¿cierto? Sí, ¿cuáles serían? Por supuesto, entonces, el primero sería que dicho barco no puede ser indestructible a lo largo del tiempo, y el segundo es permitiéndole que no hubieran obstáculos en su paso, es decir, que no hubiera algo que se obstaculizara su trayectoria. Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué traes a colación lo perpetuo? Por supuesto que lo traigo a colación, incluso es de mayor interés traerlo, porque los peripatéticos aseguran que la caída libre es un movimiento perpetuo. Amén. Me gustaría demostrarles el por qué pienso que estas ideas son falaces. Creo que no me vas a convencer, pero pues, habla. Vamos a ver si se logró convencer. Si dejamos caer un objeto
De acuerdo a las implicaciones que ya habíamos dicho, observamos que dicho objeto no sigue perpetuamente, no sigue describiendo una línea en línea recta. Por lo tanto, la única forma de hacerlo es volviéndolo a lanzar. Y vemos que no se mantiene en este mismo sentido. Ahora, la única circunstancia donde esto pasaría sería que el marcador siguiera derecho el paso de la Tierra, pero aún así ese movimiento sería limitado, ya que siempre regresaría al centro. No me convences. ¿No te convenzo? Entonces hagamos la siguiente interpelación. Volvamos a Aristóteles, a uno de los ejemplos más claros con respecto a la caída de los graves. Por favor, adelante. Vamos. Esta experiencia nos dice que si repetimos la misma experiencia que hicimos dentro de la torre, es decir, ubiquémonos en el mástil de un navío, y si de ahí dejamos caer un objeto, este objeto, siempre y cuando el mástil esté inmóvil, caería paralelo al mástil. Pero si el marco se mueve, es posible incluso que dicho objeto se saliera incluso del barco. Bueno, muy lindo, o sea, lo dice Aristóteles, ¿no? Pero, señor Sagredo, ¿es mi impresión o no estamos llegando a ninguna conclusión? Esto está muy enredado. Con toda seguridad, está muy sospechoso. Entonces, les comento les propongo la siguiente. Por favor. Señor Simplicio, diga cuáles serían los argumentos para desmentir a Aristóteles. Desmentir a Aristóteles. Oiga, cosa grave. Pero, a ver, sería por los sentidos. Pero lo que nos afirman los sentidos es que, al igual que el navío y la torre, pues la bala o el objeto que se deje caer caerá junto a la torre o al mástil y llegará a la base de esta. Pero ten en cuenta lo siguiente, supongamos que si la Tierra rota, entonces la torre también rotaría con la Tierra. Y si aparte el objeto está rozando dicha torre, ¿cuál sería el movimiento que describe este objeto? Bueno, en este caso, pienso que serían dos. El primero sería hacia el centro y el segundo sería pues el que acompaña el movimiento de la torre. Es decir, que aunque veamos que el objeto cae en línea recta, no podríamos decir que la Tierra está estática. Uy, llegados a este punto no daría información sobre ello. Es interesante que lo digas, ya que los peripatéticos aseguran que para demostrar que la Tierra está estática, afirman de inmediato que ésta se encuentra en reposo. Creo que en este caso debo defender a Aristóteles. Pues parece ser que nos estás insinuando que si la Tierra está en reposo y el objeto cae de manera paralela a la torre, la Tierra está en reposo. Y además que podríamos encontrar un caso similar si la Tierra se mueve en movimiento circular. Y además, pues se compensaría con un movimiento en diagonal. Eso no es de ninguna manera correcto, así que Aristóteles tiene razón. No, pues eso es lo que he dicho, y Aristóteles dice que eso es completamente imposible. Pero Aristóteles no ve ningún problema. Para Aristóteles no hay ningún problema en asociarle a más de un objeto varios movimientos. Por ejemplo, revisemos el caso del fuego. El fuego sube en forma ascendente y aparte le es transferido el movimiento del aire. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente en asociar el objeto que cae, el movimiento hacia el centro más la rotación de la Tierra. Ay, señor Sagredo, sí ve el ejemplo que me está colocando con el fuego que es un material liviano y se deja perturbar fácilmente por el aire. Pero, señor Salviati, que usted me diga que un objeto pesado que está en caída libre se deje perturbar por el aire, oiga, si yo lo vería sería asombroso. Ahora, habías mencionado un ejemplo del barco, de Aristóteles. El barco decía que si cae la piedra y el barco está en movimiento, pues va a quedar muy retrasada ella. Creo que estás confundido, porque los dos ejemplos son totalmente contrarios. En el primer ejemplo, el movimiento del barco, si dejamos caer el objeto, entonces este se vería perturbado, una, por el aire y dos, por el movimiento de los tripulantes, ya que pueden mover el navío en cualquier dirección. El ejemplo que estoy trayendo a colación es que si el movimiento de la Tierra se mueve de manera perpetua, entonces le añade este movimiento a todas sus partes, por lo tanto no veríamos ninguna diferencia, y este permanecería constante. Nuevamente digo y lo repito y se lo vuelvo a decir al señor Sagredo para que lo vaya pensando, es que un objeto pesado se deje perturbar por el aire, como lo hace una pluma,
o como lo hace una hoja. Oiga, señor Salviati, lo invito a pensar en esta circunstancia. Por supuesto, pero es que estás equivocada. Ya que en el primer ejemplo que estás colocando me estás asegurando que el aire está estático, es decir, en el movimiento de la torre, cuando el objeto cae, este le añadiría a este objeto un movimiento antinatural. En cambio, en el movimiento que estoy trayendo a colación, este le añadiría ese movimiento de rotación, al igual que lo hace la torre, también lo haría el aire. Entonces no ofrecería ningún impedimento para que el objeto se desplazara. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de información nos daría que el navío avanzara velozmente y que dicho objeto que cae del mástil cayera al pie de él? En este caso, ninguna información. Ah, ya. ¿Acaso has hecho alguna vez esta experiencia? No la he hecho, pero pienso que las personas que han planteado estos argumentos la han hecho y no se van a dejar engañar a sí mismos, ¿no? Además, es que lo que estamos hablando para mí es evidente. Entonces, lo único que demuestra ese argumento es que al igual que usted, el señor Aristóteles también pudo haber pecado por un acto de buena fe, creyendo en opiniones de otros. Y tal vez este experimento jamás se hubiera realizado. Por lo tanto, la única manera de que esto fuera contrariado y que dijéramos que es real es cuando se haga de verdad. O sea, señor Salviati, ¿me está diciendo que me salga del medio de la experiencia? Porque si es así, esta charla no va a tener ninguna conclusión. Y es que nos estamos saliendo del racionamiento humano. Pues a mí me ha convencido completamente. ¿Lo dices, lo afirmas y lo aseguras sin ni siquiera haberlo experimentado? Lo sostengo, lo afirmo, estoy 100% seguro de que ocurriría. Incluso también estoy seguro que usted, señor Simplicio, está de acuerdo que eso mismo pasaría, aunque no lo quiera aceptar, y se lo haría decir a fuerza. Señor Sagredo, lo veo muy callado, ¿tiene algo que decir? No, yo estoy completamente absorto en esta discusión y estoy seguro de que vamos a llevar esto a feliz término, pero lo que sí estoy seguro es que el señor Simplicio algo nos está ocultando. Pues siempre y cuando el señor Simplicio se remita a contestar mis preguntas, nunca los defraudaré. Yo las voy a responder todas, recordando que la ciencia se trata de lo verdadero y no de lo falso. No es de lo que cree, sino de lo que es. Por favor, responda. ¿Qué pasaría si dejáramos deslizar libremente una esfera sobre un plano inclinado, sin impedimentos y sin un obstáculo? Bueno, en este caso, pues la esfera haría un movimiento infinito, siempre y cuando la superficie del plano inclinado se lo permita. ¿Y si quisiéramos que dicho objeto ascendiera? Pues tocaría, en ese caso, tocaría empujarlo. ¿Cuánto duraría este movimiento? Bueno, ese movimiento, pues siempre y cuando que la pendiente se lo permita, ya que pues depende del grado de inclinación, ¿no? La bolita o la esfera reducirá su velocidad, depende de eso. Has contestado correctamente a mis preguntas. Ahora, hagamos la siguiente experiencia. ¿Qué pasaría si la superficie estuviera horizontal? Bueno, en ese caso, pues como no hay tendencia a ningún movimiento, entonces se quedaría en reposo. ¿Y si le imprimimos un ímpetu en una dirección específica? Pues sería en ese sentido, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento sería? Es decir, ¿aumentaría o disminuiría la velocidad? Bueno, pues en este caso no habría causas que afectaran su ímpetu. ¿Cuánto duraría este movimiento? Eso depende de la superficie. Es decir, que si la superficie es infinita, ¿este movimiento también lo sería? No, hay que recordar también que el móvil tiene que ser perpetuo. No me haga perder el tiempo. Eso ya lo habíamos dicho desde el inicio. ¿Sí? Aparte, dígame más bien, ¿cuáles son las causas que hacen que el objeto se caiga espontáneamente hacia la pendiente y que se mueva hacia arriba cuando le imprimamos fuerza o ímpetu? Bueno, pues como dijo el gran maestro Aristóteles, lo natural de los cuerpos es moverse de los cuerpos graves, ¿no? Es ir hacia el centro. Y pues si estuviera el cuerpo decayendo, pues eso sería su movimiento natural. Pero si estuviera ascendiendo, sería su movimiento antinatural. Por eso es que toca ejercerle alguna fuerza o no sé. Ya. ¿Estás de todo segura?
Sí, diría yo. Es decir, que para que esto ocurriera teníamos que tener dos consideraciones, ¿verdad? Una, que la superficie de la superficie no presentara ninguna inclinación. Pero en ese caso no encontramos una superficie así en la Tierra. Pero pues, señor Salviati, le voy a colocar un ejemplo, la superficie del agua. Claro, en este caso tendríamos que hacer la siguiente suposición, es decir, que si tenemos un navío en una superficie de agua tranquila, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, capaz de, cuando le imprimamos un ímpetu, una inyección, este se mantendría con un movimiento perpetuo. Si así lo dicen, me suena. No te veo tan convencida. No, pero pues sí, así sería. Señor Salviati, lo dejé callado con mis argumentos. Espérenme, siento, por favor, que es que esto se fue interesante. Ya no está tan seguro. Sí, ve, señor Sagredo, es que Aristóteles. A ver qué dice. Tocó ir a los apuntes. No, se confundió ahí. Yo lo creo. Démosle una oportunidad. Pero, ¿qué ocurriría? Qué pena con ustedes. ¿Qué ocurriría si ubicamos la piedra al lado del navío y, escúchame bien, Lo escucho. la piedra, estando cerca del pie del mástil, no describiría la misma trayectoria que la nave, es decir, describiría la circunferencia de la Tierra y al mismo tiempo caería hacia el centro? Bueno, digamos que todo está bien y el resto. Saca las conclusiones tú, ya que has sentido completamente mis premisas. Bueno, pues es que usted, señor Salviati, dice que tenemos un barco en movimiento y si dejamos caer una piedra, este caerá pues en el mismo barco, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero ahora, yo me opongo a ese movimiento por dos razones. La primera es porque, pues si dejamos caer la piedra, el movimiento del aire sería contrario, ¿verdad? Y la segunda es porque si dejamos caer la piedra, ¿cómo le vamos a imprimir un nuevo movimiento hacia adelante? Pero, a ver, te lo concedo en el caso del aire, pero tenemos en cuenta lo siguiente: si el objeto es de materia liviana, entonces este cambio sería notable, pero si el objeto es de materia grave, este cambio es casi nulo. Entonces le podemos añadir, como le hicimos al comienzo, un movimiento en caída vertical y con la rotación de la Tierra, es decir, de uno se encargaría la virtud impresa y del otro se encargaría la gravedad. En serio, o sea, muy lindo tu discurso, ¿o no? ¿Cierto? Muy lindo el discurso, pero ¿me está hablando usted de una virtud impresa? O sea, es que ni yo ni los peripatéticos le vamos a aceptar esa tal virtud impresa. Además, Aristóteles dice que los objetos se mueven hacia adelante es por el viento. Pero lo siguiente resulta bastante contrario, porque es que no. Pero, o sea, es que ahí voy y le digo, usted me dice la virtud impresa, ¿será que sí existe o no existe esa vaina? Ese argumento sobre la virtud impresa, o sea, lo que vos me estás diciendo es que si no hay nadie que lo empuje, entonces no se mueve. Exactamente, no hay cómo proyectarlo. Entonces, ¿por qué traes esa colación la potencia de Aristóteles y nada tiene que ver con lo que estamos hablando? Nuevamente digo, me trae esa colación el argumento de la virtud impresa, pero eso no existe. Y como no existe, no puede obrar, ¿sí? Y en ese sentido Aristóteles, nuevamente te digo, dice que es el medio. Y como es el medio, no veo, o Sagredo, ¿estamos hablando del medio? No lo estamos haciendo. Entonces, esta charla me resulta totalmente ineficaz. Pero es que la interpelación que acabas de dar es sobre la existencia de la virtud impresa. Cuando yo te demuestre que el medio no tiene nada que ver con respecto a estos movimientos, entonces dejarás que esta exista o sacarás alguna excusa. Llegados a ese caso, aunque no creo que llegues, no me opondré. Entonces considero necesario que me expliques qué papel desempeña el medio en este movimiento. Bueno, pues al principio colocamos el ejemplo del cañón, pero pues lo voy a modificar un poquito. Pues modificarlo no, sería si lanzamos una piedra y pues lo que va a hacer el aire o el medio es hacer que ésta llegue a su destino final, pero
Si el medio no existiera, pues caería otra vez en mi mano, en mis pies. Tú eres tonto para dejarte confundir por semejantes bobadas, teniendo la capacidad de refutarlas y además encontrando la verdad. Ya habíamos dicho desde un principio que si dejáramos el objeto grave sobre una superficie horizontal, le sería muy imposible al viento moverlo. ¿Qué pasaría si dicho objeto fuera liviano? Pues en ese caso se movería velozmente y pues como se movería velozmente, pues como lo hacen las nubes con el viento. ¿Y qué es el viento? Aire movido. Es decir, que el viento mueve más rápido o desplaza con más distancia los objetos livianos que los pesados. Sí, exactamente. Si yo tiro una piedra, ¿dónde cae? No, por allá. Pero si tiro una pluma, pues me va a caer acá. Es decir, trayendo a colación ese ejemplo, que hagamos el siguiente ejemplo. Así como, debemos caer una piedra, cogemos la piedra, lancémosla en sentido hacia adelante y hagamos lo mismo con la pluma. ¿Qué ocurriría? Pues lo que yo te acabo de decir, ¿no? Que pues la piedra va a llegar más por allá y la pluma me va a llegar acá. Qué bueno que lo vas a decir, ya que ¿por qué el objeto grave llega más lejos si acabas de decir que le es imposible moverlo con el viento? Ahora, el objeto liviano, que supuestamente era movido por el aire, ahora le cuesta más moverse. Yo creo que ahora debemos asegurar que el objeto que estamos a colación tiene algo más que solo la virtud del viento para moverse. Pues, a ver, pues dije que no me iba a poner, ¿verdad? Entonces... Uy, espere. Bueno, digamos que eso es cierto, pero Aristóteles no solo tiene argumentos para los accidentes terrestres, sino también para los celestes, y no las mencionaba. Y aseguro que Aristóteles tiene la razón, y no vas a encontrar argumentos que los pueda refutar. ¿Me estás retando? Claro que sí. Tengo lo suficiente si se me va a explicar ahora mismo. Por favor. Se hizo un equipo. Vamos, muchachos. Recuerden, el objeto de esta obra es que no hagamos de la ciencia una religión. Muchas gracias.